Aquí estamos, de regreso de los campos de batalla y de ese mundo que ha reproducido muy bien con el tren, que a veces recuerda a Civago, ¿verdad? El tren tiene toques de la película de David Lynch. Es del año 1996, muy reciente, prácticamente nada, y bueno, pues indicar quizá uno de los acontecimientos fue la Olimpiada que hubo en Atlanta, en Estados Unidos, y cuya víspera, como saben ustedes, un avión de la TUA con 200 y pico pasajeros se desplomó en Long Island, que fue también muy controvertida esa Olimpiada, pero bueno, que estamos prácticamente al lado. Tanto es así que Oti puede recordar perfectamente cuando la película se pasó en el Festival de San Sebastián de ese año. Así que si os parece vamos a entrar en la película. Es una película muy reciente, claro. Es una, no sé, Tavernier ha podido hacer desde entonces 4 películas, creo que no ha hecho más, ¿no? Bueno, que no está mal. Ha trabajado algunas cosas en televisión que no se han visto y está hecho una Hoy película que ha empieza tenido... todo, Hoy empieza todo, que también estuvo en San Sebastián, sí, y Salvoconducto. Que estaba muy bien porque además levantó bastante polémica en Francia, porque en Salvoconducto se cuestiona bastante el papel de la resistencia, ¿no? Sí. Ya sabes que hay toda una corriente ahora de historiografía en Francia en la que empiezan ya a reconocer públicamente que, bueno, esto de la resistencia se ha magnificado desde el punto de vista épico de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, pero que, bueno, buena parte del país estaba con Vichy y estaba, no sé si tan feliz, pero no tan inquieto como podría ser. O sea que en el fondo lo que te vienen a contar, él hace en Salvoconducto pues un espléndido retrato de lo que era no ya el colaboracionismo militante, sino el colaboracionismo, digamos, ciudadano ante una situación política y militar como la que se encuentra. Eso levantó ampollas, no te puedes ni imaginar, ¿eh? Fue muy polémico. Es que, como dices tú, Fernando, hay una parte mítica por el cine, de la resistencia, por las películas, por la literatura, y se han creado, y tampoco eran tantos. Pero eso ya hubo un documental de Marcelo Fouls, Le Chagrin et la Pitié, que ya levantó muchas ampollas en Francia y le acusaron de antinacional. Tavernier es un tipo, vamos a decir, de extracción y de ideología, como se llama ahora, progresista o de izquierdas, pero muy poco dado a lugares comunes y muy dado a criticar cualquier aspecto del sistema, tanto el código 627 como Salvoconducto o Hoy empieza todo, no son películas fácilmente clasificables, y esta película es muy difícilmente clasificable. Yo por eso, cuando la estaba viendo, pensaba, y por eso lo he dicho en el prólogo a la película, en la presentación de la película, en Baroja, porque Baroja era otro artista inclasificable, otro escritor absolutamente inclasificable. Aquí te mete abruptamente en una historia de guerra, directamente, como ha dicho Oti, en el frente de batalla donde vuelan, pero enseguida te das cuenta, y él lo contrapone perfectamente bien, la lucha entre trincheras, el despliegue de las tropas y los golpes de mano guerrilleros de esta unidad, no me atrevo a decir de élite, porque precisamente no son de élite, sino socialmente de desechos de la sociedad, ¿no? En la que rigen sus propias normas, en el que él ejerce un liderazgo, bueno, pues a un nivel, como tú has citado otras películas, podía citar yo a Peckinpah, que la película también tiene un aspecto peckinpahano de vez en cuando, también de este aspecto nihilista, ¿no? Y él lo que sí hace contraponer continuamente son los honores supuestos de la gloria con las miserias de la gloria. Está cuando se lee el parte de final de la guerra, esos interminables partes de Pétain, de Foch, en fin, de todos los generales. Bueno, se ve como los soldados tienen una terrible disentería y abandonan, incluido la banda, las filas para evacuar sus necesidades. No puede haber una interpretación de la marsellesa más horripilante que la que esa banda hace, bueno, y con escenas digamos fuertes, como estar todos formados, estar lloviendo, el coronel que está dando el discurso aburrido, cansado, él mismo no sabe leerlo, prácticamente está cayendo la lluvia y todos están detrás de una tapia evacuando, y hay una contraposición entre lo que puede ser la mítica y la épica de haber ganado la guerra con las necesidades más cotidianas y urgentes que buena parte de la tropa se está encontrando, ¿no? Eso lo dice el propio Conan, dice 3.000 ganamos la guerra y el resto, millones, etcétera, hiciste la guerra. Hay una cuestión que yo creo que el propio Tavernier traspasa a su personaje, que es una cuestión puramente ideológica, porque estoy de acuerdo, es decir, Tavernier, que ideológicamente está situado siempre en el mismo sitio, pero es cierto que no acude nunca al tópico, y cuando critica el sistema educativo lo hace, o el sistema penal, en fin, que es una persona muy rigurosa en ese sentido. Y yo creo que hay algo que traspasa a su personaje que también es contradictorio aquí, es decir, el personaje es un chulo.
es un chulo, pero también es de un rigor y de una moralidad... Y de una profesionalidad espectacular. Fuera de duda. Claro, lo que decía Eduardo, el gran dilema que te plantea la película es una frase, está resumido casi en una frase de Conan, casi al final, cuando dice, me dan 3 galones y me quieren fusilar. Es decir, por un lado reconocen mis méritos militares porque yo les he hecho ganar la guerra con mi gente, con lo peor de la sociedad, pero les hemos hecho ganar la guerra. Porque los malos soldados son los buenos soldados. Exactamente. Pero los buenos soldados son malos soldados. Claro. Y en cambio, si te él certifica su filosofía, me parece que lo habías señalado tú al principio, y es decir, una cosa es ser guerrero y otra cosa es ser soldado. No tiene nada que ver, es con la diferencia que hay entre un perro y un perro lobo. Pero fíjate, no tiene nada que ver. En la profesionalidad, la discusión que tiene con, me parece que es el teniente de Seb, ¿no? Cuando tienen el caso del desertor. Sí. Le da una lección que prácticamente yo se la pasaría incluso a los directores de recursos humanos de las empresas. Claro. Porque le dice, tú a un cobarde no le puedes poner al frente porque se va a ir. Tienes que elegir a los mejores para ganar, que es lo que hace Conan. Le dice responsabilidad tuya y además ahora te lo quieres cargar. Eso es brillantísimo. Es decir, tú le mandas para matarlo. Prácticamente le viene a decir, o sea, porque tú sabes que este hombre no puede responder y probablemente pueda tener otro sitio que pueda ser útil también. O sea, el que dirige tiene que saber colocar a su gente. Y Conan sabe. Pocas veces he visto en una película ese terreno tan confuso que hay entre la cobardía y la propia confusión, es decir, y cómo se cuida mucho Tavernier de puntuarlo, explicarlo hasta geográficamente, es decir, que no es raro en lo que se puede tomar por cobardía que haya despiste, y ese despiste sea fruto de la cobardía. Quiero decir, es ese terreno confuso donde estás en un lugar donde el ruido, la luz, los personajes, todos igual, es decir, una cosa, esa confusión de la batalla está hecha. Él utiliza el elemento del juicio de este desertor con una baza muy habilidosa, el que ha sido guionista también y trabaja en casi todos sus guiones, porque la primera noticia que tenemos del desertor es, con todos mis respetos, la pesada de su madre, pesada digo entre comillas, porque está defendiendo, efectivamente, pero al principio te la presenta como una mujer pesadísima, una aristócrata, y te da la impresión de que está buscando a su hijo simplemente casi como en un viaje turístico. Entonces Tavernier no te explica nada y poco a poco te va dosificando la historia de que esa pesadez aparente de la madre no es tal, sino que está prácticamente desesperada una vez que se entera de cuál es la situación del hijo. Poco a poco ese personaje se va hasta un momento que hay una secuencia preciosa, que es cuando salen después de, vamos a decir, el falso interrogatorio en el que le demuestra si miente o no miente, la capacidad de presión en el interrogatorio a ese desertor, y vemos un plano general de la madre que les mira a los dos cuando sabe que prácticamente no se ha decidido. Y aguarda finalmente el plano del chico muerto de un tiro en la frente, probablemente sin enterarse de lo que ha pasado porque le da las bombas, claro que sí, pero prácticamente va a la confusión de la batalla, otra víctima inocente de la impericia del militar profesional, en este caso, que ha dispuesto mal a las tropas sin pensar que los bolcheviques van a atravesar el río, como pronostica ese profesional, que no es nada aconsejable desde el punto de vista humano, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista militar. Es decir, es un anarquista que si todo el ejército se comportara como él, probablemente no ganaría en la guerra, diga lo que diga, pero sí que es importante para los golpes de mano y para hacer el trabajo sucio que otros no quieren hacer y no le quieren reconocer. De ahí que sea importante cuando llegan a Bucarest y lo único que les ofrece de Bucarest es la vida, vamos a decirle, licenciosa de la gente que allí lo único que se ocupa es de robar, de ir a burdeles, incluso de atracar ese atraco que da en un momento determinado y que va a provocar el primero de los enfrentamientos de un menace à trois, porque Tavernier actúa muy clásicamente, te presenta al militar no profesional pero guerrero, que es Philippe Torreton, el capitán Conan, te presenta al militar aristócrata de honor que lleva hasta el extremo el código de honor para fusilar a ese pobre desertor que, como dice Otti, probablemente se haya confundido, está en una guerra que no era la suya, que todos se apuntaron, que él le rechazó al principio y que al final se apunta y voluntario, aunque deserte o no deserte, y luego el militar, vamos a decir, intermedio, al que le movilizan e intenta hacer las cosas, un abogado que no sirve para abogado, pero que cuando le dan un papel, vamos a llamarles el posibilista que saca precio, porque Conan le critica, pero le salva el pellejo a Conan y le salva el pellejo a los autores intenta de la aplicar una profesionalidad. Trata de aplicar una cierta racionalidad en un
caos tremendo, ¿no? Porque, y en el momento en que tiene que elevar a conclusiones la causa de